Bien, seguimos con el tema de la lectura de la ciudad desde la perspectiva del urbanismo. Habíamos visto antes que podíamos identificar dos grandes componentes como elementos de la ciudad o a partir de los cuales leer la configuración de la ciudad. Habíamos hablado de elementos estructurales, que es lo que desarrollamos en la parte anterior, y ahora vamos a desarrollar la parte del tejido, de lo que conocemos genéricamente con el nombre del tejido urbano. Habíamos dicho también en la clase anterior que el tejido urbano está configurado a partir de el trazado, o sea, el trazado de las calles, el parcelamiento, o sea, la división interna de las manzanas que quedan como resultado del trazado, los tipos edilicios, o sea, las edificaciones, las construcciones que nosotros vamos a encontrar en el interior de la manzana, en el interior de la parcela, y la manera en que esa construcción se dispone en el interior de la parcela, sobre la línea de edificación, con retiro de jardín, retiros laterales, exenta, o sea, distintas formas de ubicación de la construcción dentro de la parcela, además de la superficie y además de la altura de la edificación. Y por último, los usos del suelo, o sea que estos cuatro elementos, trazado, parcelamiento, tipos edilicios y usos del suelo, van a caracterizar el tejido en distintas zonas de la ciudad. O sea que nosotros podemos identificar en distintos sectores de la ciudad distintas formas de organización del tejido y de la forma en que ese tejido se organiza o se dispone en relación con los elementos estructurales. El trazado es el elemento más inmediato que nosotros vamos a identificar en un plano o en una imagen aérea. Nosotros vamos a ver el trazado, puede ser el primer elemento a partir del cual podamos empezar a distinguir distintas situaciones de tejido. No siempre es así, porque en muchos casos el trazado es muy homogéneo en el interior de la ciudad, por lo cual entonces el trazado no es el principal elemento a partir del cual nosotros podemos identificar áreas de tejido. Podemos tener la tradicional cuadrícula, digamos, producto de la herencia española en nuestras ciudades, la retícula, o sea, cuando el trazado define manzanas de tipo rectangular, el radio concéntrico, o sea, cuando se sobrepone sobre el trazado básico una serie de avenidas, bulevares y calles que se dirigen o que se originan en un punto central de la ciudad. Podemos ver un trazado totalmente irregular. O sea que las definiciones y las clasificaciones que nosotros podemos hacer acerca del trazado es variada de acuerdo con las distintas situaciones que nosotros podemos encontrar en el interior de la ciudad. El trazado, entonces, como dijimos, define las manzanas, o sea, la forma en que van a tomar esas manzanas en el interior de la ciudad, y ahí volveremos otra vez a la retícula, a la cuadrícula, etcétera, las distintas formas en que el trazado va definiendo manzanas. Y en el interior de las manzanas nosotros vamos a tener el parcelamiento o la división fundiaria, y esto es la división de la propiedad en el interior de las manzanas. También nosotros en el interior de las manzanas tendremos distintas formas de división de la propiedad que en general esas distintas formas de la división de la propiedad pueden, esto no necesariamente, pero pueden ser la base a partir de la cual se van definiendo distintos tipos edilicios. Esto no siempre es así, pero podría llegar a ser así. Dentro del parcelamiento y continuando con las características del tejido, nosotros vamos a encontrar los usos del suelo y la edificación. Nosotros dentro del tejido podemos encontrar distintos tipos de dominancias funcionales, o sea, cuál es el uso predominante en determinados sectores de la ciudad. En general, nosotros vamos a encontrar en la ciudad áreas de tejido donde el uso, la dominancia funcional es la vivienda, pero a su vez, en relación con el uso vivienda, nosotros vamos a encontrar también distintos tipos de edilicios que dan lugar
Dentro de los usos del suelo y continuando con esta idea de dominancia funcional, también podemos encontrar dentro de la ciudad sectores donde se concentra determinado tipo de actividades. Por ejemplo, la actividad administrativa o financiera que, de acuerdo con las dimensiones de la ciudad y que, de acuerdo también con la base económica de la ciudad y el desarrollo socioeconómico que tiene lugar en esa ciudad, vamos a encontrar áreas más consolidadas donde se concentra este tipo de usos, exclusivamente de la administración, de toda la actividad financiera, bancaria y todo lo que se considera actividad de tipo terciario. Continuando con esta idea de dominancias funcionales, también nosotros podemos encontrar en ciudades como las nuestras también centros comerciales, que si bien en esos centros comerciales nosotros podemos encontrar viviendas y en una de esas también la vivienda es el uso más importante en ese sector de la ciudad, pero ese sector de la ciudad se caracteriza porque en él se concentra la actividad comercial, el tradicional o típico centro de ciudad que nosotros tenemos en las ciudades argentinas. Continuando con la dominancia funcional, podemos encontrar también otras áreas especializadas, por ejemplo, las áreas industriales donde se concentra toda la actividad industrial y logística de una ciudad. Podemos encontrar una o varias áreas o zonas industriales dentro de la ciudad. O sea que el tejido va a estar caracterizado por esta dominancia funcional y esta dominancia funcional responde en general a determinados tipos específicos de construcción. Fundamentalmente en el área industrial vamos a encontrar el mismo tipo de construcción, un tipo de construcción similar, mientras que en las áreas residenciales nosotros vamos a encontrar distintos tipos de edilicios, desde la vivienda individual y las distintas formas de organización de la vivienda individual hasta la vivienda multifamiliar y las distintas formas que adquiere la vivienda multifamiliar. O sea que estos son los elementos básicos a partir de los cuales nosotros podemos identificar las distintas situaciones de tejido en el interior de la ciudad. O sea, áreas que en el interior de la ciudad mantienen ciertas condiciones de homogeneidad, de acuerdo al trazado, de acuerdo al parcelamiento, pero fundamentalmente nosotros los vamos a distinguir a partir de acuerdo con los tipos de edilicios y las dominancias funcionales. En relación con el tejido, nosotros también podemos caracterizar el estado de situación en el cual se encuentra ese tejido, en particular el estado de situación en lo que se refiere a los usos del suelo y a los tipos de edilicios. Entonces, ahí vamos a encontrar también en relación a determinados usos, por ejemplo, usos de dominancia funcional, vamos a encontrar distintas situaciones que pueden diferenciar un área de tejido, a pesar de que el uso que la caracteriza es el mismo. Podemos encontrar entonces áreas más consolidadas, áreas degradadas, áreas abandonadas, áreas sin infraestructuras, áreas con situaciones de vivienda precaria o de infravivienda. O sea que estamos hablando en general siempre de áreas donde la dominancia de uso es la vivienda, pero si nosotros analizamos en el estado de situación en el cual se encuentra esa vivienda, entonces podemos identificar dentro de las áreas de dominancia de vivienda o dominancia residencial distintas situaciones de acuerdo con el estado de situación que presentan en la actualidad. Ahora nosotros hemos hablado hasta este momento de estos dos grandes componentes de la ciudad, o mejor dicho, de estos dos grandes componentes a partir de los cuales nosotros leemos la ciudad y podemos interpretar el estado de situación en el cual se encuentra la ciudad. Ahora, entonces es conveniente a esta altura ya del desarrollo de estos contenidos preguntarse ¿por qué nosotros trabajamos la ciudad desde este punto de vista de configuración a partir de la lectura de los elementos estructurales y el tejido? ¿De dónde viene o dónde se origina esta idea acerca de la lectura de la ciudad a partir de estos componentes estructurales y el tejido? Que esto es lo que vamos a ver entonces en la siguiente parte.